Nos encontramos con la diputada Claudia Corichi del Partido Movimiento Ciudadano. Diputada, ¿nos pudiera informar sobre este recorte que se está proyectando para el presupuesto al Fondo de Migrantes? ¿Cómo va a afectar y si realmente ese ingreso que han tenido los migrantes ha servido para algo, ¿no? Para mejorar su condición? Bueno, por supuesto que es muy importante este fondo, pero además no debería ser nada más ese, se debería ampliar. Y lo triste es que en una situación internacional de evidente crisis, no solamente en los temas de migración, sino de derechos humanos y de movilidad de hombres y mujeres, niños, en todo el mundo. Estamos viendo la crisis, por ejemplo, en Europa con la migración no solo de sirios, sino de muchos otros habitantes de otros lugares del planeta que están en conflicto. Hoy es una realidad que México es un lugar, por una parte, de expulsión, en donde hay muchos migrantes que se están yendo a Estados Unidos y que requieren atención, y esos fondos deben ser también y mantenerse y muchas veces hemos dicho acrecentarse para atender las circunstancias que viven muchos de nuestros connacionales en el extranjero. Hoy más que nunca, que además tenemos una posición dura del otro lado de la frontera, que hemos tenido una posición no solamente en el Partido Republicano con Trump, sino también en los hechos para que pasen del otro lado, se ha ido volviendo un tema muy complicado, incluso con el gobierno de Obama, sino también en el tema de la atención de los migrantes en nuestro territorio. ¿Cuánto es de estos fondos en total para migrantes? En total no, justamente porque no existe un anexo específico que nos diga el recuento final de cuánto se destina para los temas de migración. Por eso la siguiente semana estaremos proponiendo un anexo estadístico en el cual queden reflejado exactamente en todas las dependencias, que ese sería nuestro propósito si pasa esta propuesta, para saber exactamente cuándo se está destinando en cada una de las dependencias del gobierno federal para el tema migratorio, y entonces poder tener un punto de comparación y poder decir, a ver, salud requiere un poco más, tal vez se requiere fomento al empleo un poco más, en fin, poder hacer un anexo, porque hoy tenemos disgregados por algunas áreas y sabemos que es más evidente en lo que tiene que ver con protección a mexicanos en el exterior a través de consulados y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Base cero no fue tal, en el sentido de que se iba a empezar ahora sí que de cero para redistribuir este ingreso, no fue tal, ¿verdad? Tal cual estaba el año pasado, así va a quedar. Bueno, está similar al año pasado. Yo creo que lo que se hicieron fueron recortes, o sea, se mocharon cosas, pero no fue un presupuesto base cero que partiera, como se ha hecho en otros países, de una visión o de una proyección o una planeación de desarrollo, como sucede en otros países. Sucede en China con planes quinquenales, sucede prácticamente en toda Europa, sucede en casi todos los lugares del mundo. Se dice cuáles son las áreas prioritarias, cuáles son los principales problemas de un país, y a partir de ese proyecto de desarrollo se construyen presupuestos. Esto no fue un presupuesto base cero, es decir, no se partió de cero, sino yo diría que diciendo vamos a recortar donde no nos parece que sea fundamental en la visión del gobierno mexicano. Finalmente, diputada, durante la época de los gobiernos del PAN hubo mucha migración de parte de mexicanos hacia Estados Unidos principalmente. Ahora en el actual gobierno, ¿sigue en aumento esa migración o ya ha disminuido? Yo creo que sigue en aumento. Las estadísticas lo que marcan es que sigue en aumento, es decir, sigue yéndose la gente. Lo que se ha vuelto es más peligroso cada vez. Es decir, migrar es verdaderamente un hecho cada vez más riesgoso, más peligroso, más complejo. Si recordamos las limitantes que ha puesto, por ejemplo, Canadá, que es nuestro socio comercial, pero que ha puesto limitantes en los últimos 2 años para el traslado, no solamente de quienes quieren ir a trabajar, sino de turistas incluso, ha sido cada vez más duro. Pero aquellos que pasan, la gente más humilde que pasa por la frontera, que se va a Estados Unidos, cada día es más tortuoso, más complejo, más peligroso. Incluso en la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados hemos pedido que se analice un tema de hace unos días, cómo se ha disparado a uno de nuestros migrantes mexicanos en la frontera con Mexicali. Verdaderamente hemos tenido acontecimientos brutales. Entonces creo que la gente no deja de irse porque la verdad es que tiene necesidad. La gente en general cuando se va parte de una necesidad, y en México sigue habiendo necesidad, no solo igual sino mayor. La pobreza es brutal, se ha incrementado el número de pobres y desafortunadamente incluso de sectores que no lo esperábamos. Antes se decía, eres profesionista y seguramente tendrás un trabajo más o menos bueno. Hoy hasta los profesionistas quieren migrar, pero se está volviendo un asunto de altísimo riesgo esta migración,
pero me parece que sigue habiendo la misma, nada más que con mayores riesgos y con mayores defunciones. Muy bien, diputada.